Gloria a Jesús. Qué bueno es estar en la presencia de Dios juntos en armonía. Amén. Antes de comenzar a compartir la palabra, una breve información que se nos quedó. Luego de Tributo a Jesús, el fin de semana siguiente, del 2 al 4, tenemos el campamento de jóvenes mayores. Para jóvenes de 20 años en adelante, ya estamos preparados, nos vamos para Jarabacoa del 2 al 4, se ha anunciado. Y esta actividad también requiere fondos, hay muchos costos que estamos levantando. Y como esta es una iglesia que le encanta comer bueno, a las 11 de la mañana, no diga eso, pastor, vamos a tener una venta de almuerzos el próximo domingo. El domingo de la semana que viene habrá una venta especial con un costo de 450 pesos. Hay unas opciones específicas que se estarán pasando en los chats de WhatsApp y la idea es que podamos colaborar, ¿verdad? Que usted pueda llevarse su almuerzo y también colaborar para este campamento. Amén. ¿Qué tal si oramos para recibir la palabra de Dios, para pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que nos hable y que nos edifique? Así que, ¿qué tal si me acompaña ahí en su lugar a orar? Señor Jesús, gracias. Gracias en este momento, Espíritu Santo, porque tú nos hablas, porque tú nos edificas con tu palabra. Gracias, Jesús, porque entendemos que necesitamos de ti. Entendemos, Señor Jesús, que sin ti no somos nada. Entendemos que tú eres el todo, que tú eres el centro, que tú eres el que nos das una razón para vivir. Así que ahora, Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas hablar al corazón de cada hermano, así como me has hablado a mí también con esta palabra, así como me has desafiado a mí también con este mensaje, que tú también, Jesús, puedas tocar el corazón de los que estamos acá y de los que nos ven a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que queremos compartir en esta mañana es muy particular. Que yo recuerde, no he predicado de esto en aquí, por lo menos, no que recuerde. Y a mí me desafió mucho porque es la realidad de la vida cristiana. Son cosas con las que luchamos todos los días y que tenemos que tener o desarrollar la perspectiva correcta. Y el tema del mensaje de hoy es moldeados por el sufrimiento. Moldeados con el sufrimiento. Repita conmigo, moldeados por el sufrimiento. Tema un poquito extraño, pastor, ¿cómo es que usted va a hablar de sufrimiento? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1 del 3 al 9, que ya lo leímos al principio, nos habla sobre la iglesia a la cual Pedro le escribe. Y ellos se encontraban en un momento muy específico. Ellos estaban sufriendo por la persecución que experimentó la iglesia en tiempos del Imperio Romano, cuando había empezado la persecución fuerte. Y un poquito de contexto de Primera de Pedro para que entendamos. La carta fue escrita probablemente entre el 63 y 64 después de Cristo, bajo la persecución que experimentó la iglesia en tiempos de Nerón, que fue uno de los peores perseguidores de la iglesia. Los receptores eran probablemente de las iglesias o de varias iglesias ubicadas en Asia Menor, que fueron fundadas, se cree, por los creyentes que estuvieron en Pentecostés. Es decir, los que estuvieron en Pentecostés luego fueron a sus ciudades y plantaron diferentes iglesias que eran diferentes a las que fueron fundadas por Pablo. Este grupo de iglesias a la que Pedro le escribe, en este caso, no eran las iglesias paulinas. Y estaban compuestas por judíos y gentiles, y ese es el momento. Y hay algo interesante, a veces uno piensa, wow, perseguían a los cristianos, pero ¿por qué los perseguía el Imperio Romano? Ellos veían a los cristianos como ateos. Sí, ¿cómo? Que los romanos veían a los cristianos como ateos. Sí, por supuesto. Eran unos antisociales que no adoraban al emperador. Recuerden que en el tiempo del Imperio Romano, el culto al emperador y a los dioses romanos era la norma. Y ellos no adoraban a estos dioses. Y era peor. Algunos de los romanos consideraban a los cristianos como caníbales. Caníbales, sí. ¿Por qué? Porque hablaban de comer y de tomar la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Entonces ellos tergiversaban eso y decían, estos ateos antisociales y hasta incestuosos, porque hablan de yo te amo, hermano. ¿Cómo es eso?
Entonces, en su cultura había que perseguir a los cristianos. Ellos estaban haciendo algo bueno. Y en todo eso se da este contexto de Primera de Pedro. Una iglesia que era perseguida por su fe y por una mala interpretación de lo que ellos creían. Cabina, cuando yo levante el dedito me va a pasar la próxima diapositiva. En esta próxima diapositiva vamos a ver que existen 3 fuentes de sufrimiento. Básicamente hay 3 fuentes o orígenes de por qué nosotros sufrimos como cristianos. Una de ellas, la primera y a veces la principal, es nosotros mismos. Tomamos una mala decisión financiera, económica y perdemos el dinero. No cuidamos nuestra salud lo suficiente y viene una enfermedad. Nos vamos a un semáforo en rojo o vamos muy rápido en una carretera y tenemos un accidente. A veces queremos achacarle a Satanás lo que nosotros mismos hemos provocado. Y eso es peligroso. Entonces, entendamos esto. Esa es una de las fuentes de sufrimiento. La otra es, sí, por supuesto, el enemigo. Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad, ¿verdad? Entonces, él ciertamente nos ataca. Y eso es lo que significa Satanás, opositor, adversario. Y una tercera fuente de sufrimiento, y es de esta que vamos a conversar el día de hoy, y a veces mal entendida y mal discernida, son las pruebas que Dios permite. Hoy no vamos a hablar ni de los ataques de Satanás, ni las decisiones que nosotros tomamos que nos hacen sufrir. Vamos a conversar un poquito de cuando Dios nos hace sufrir. O mejor dicho, cuando Dios permite el sufrimiento con un propósito. Porque no es que Dios quiera que suframos porque sí. Es porque Él tiene un plan y ese propósito del sufrimiento siempre será, y lo veremos en detalle, aumentar nuestra fe. Amén. Entonces eso es para que nos ubiquemos. Volvamos a la cita y el primer punto que miraremos es que Dios usa el sufrimiento para aumentar nuestra fe. Vamos a repetirlo, por favor. Dios usa el sufrimiento para aumentar nuestra fe. Primera de Pedro 1, 3 al 9 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza como viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Oyó? No diversas bendiciones, diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, vamos a repetir, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 3 vemos que tenemos esa esperanza viva al nacer en Jesucristo. Esa es la base de nuestra felicidad, de nuestro gozo, lo que nos mueve cada día. Pero el versículo 4 entonces nos explica que esa esperanza, que es la herencia, próxima diapositiva por favor, que tenemos en los cielos, tiene 3 características. Esas características son, primero, es incorruptible, es decir, no puede ser destruida. Segundo, es incontaminada, es decir, santa, pura. Y tercero, es inmarcesible, significa que no se marchita y es eterna. Entonces tenemos esa esperanza eterna que está basada en la salvación que tenemos por la fe en Cristo.
Ahora, en el versículo 5 se nos aclara que para alcanzar esa salvación es necesario sí o sí mantenernos en una vida de fe, una constante dependencia de Jesucristo en todo lo que hacemos. Ahora, lo que nos guarda, lo que nos ayuda a mantenernos en esa fe es el poder de Dios. Y es interesante porque esa palabra poder es la misma que se usa en Hechos 1:8 cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ese poder es la palabra griega dunamis, que es esa capacitación sobrenatural dada por el Espíritu. Lo que el apóstol Pedro está queriendo decirnos es: quien te ayuda a mantenerte en ese constante crecimiento en la fe, quien te ayuda a llegar a la salvación, a la eternidad, es el Espíritu Santo. Es ese poder que da el Espíritu para que nos mantengamos en el caminar en fe. Muy bien, eso es en los versículos del 3 al 5. Ahora, en los versículos 6 al 8 vemos que las pruebas son necesarias. Próxima diapositiva, por favor. Las pruebas son necesarias. Y quiero compartirles algo acá. Ustedes ven ahí unos números. Hace unos cuantos meses tuve que hacer un trabajo de investigación, un estudio académico que estamos haciendo en teología, y lo tuvimos que hacer de manera práctica, enfocado en una iglesia. Hicimos una investigación acá y una de las preguntas decía: ¿cree usted que Dios usa el sufrimiento para aumentar la fe del creyente? De ahí el 72% de los miembros del Templo del Calvario, porque fue acá, adultos, jóvenes de todas las edades, dijo sí. Pero el 28% dijo que no. La mayoría de los creyentes de esta congregación están conscientes de que Dios usa el sufrimiento para aumentar la fe, pero otros no lo creen. Eso es importante, porque hay dos perspectivas ahí. O uno está equivocado y el otro tiene la razón. Entonces tenemos que llegar a la palabra para que nos explique la palabra qué dice Dios respecto al sufrimiento. Pero hubo algo que me llamó la atención, y es que quienes dijeron no, el 75% no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y me hizo como un clic. Wow, ¿qué está pasando aquí? Previamente Pedro nos dice en el versículo anterior que lo que nos sostiene para llegar a la salvación es ese poder, es ese dunamis del Señor. Y quienes no tienen o no han experimentado el bautismo en el Espíritu consideran que no es posible que Dios use el sufrimiento para obrar en nuestra fe. Y pienso que esto es natural que pase eso. Porque fue mi experiencia. Antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tenía como que una concepción un poquito como que aérea de Dios o subjetiva, en el sentido de que uno cree lo que dice la Biblia, pero hay cosas que uno no las ha vivido. Pero cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, uno experimenta que tú puedes estar pasando por el problema más difícil en la senda de la muerte, como dice el Salmo, en el camino de la muerte. Y si el Espíritu Santo está contigo, no hay nada que temer. Y que Dios puede hacer un milagro sobrenatural y sanarte. Y que a veces, siendo nosotros infieles, imperfectos, Dios nos usa con poder. Entonces, cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, y este es el punto, uno pasa como que a una dimensión de más profundidad en la fe. Uno entiende un poco más práctico lo que dice la Biblia en muchos aspectos. Amén. Y fue interesante ver esa variable ahí. El versículo 6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya que conocemos la salvación que nos espera, dijimos, nos gozamos por ello. Sin embargo, en el versículo 6 nos manda que es probable que durante un tiempo tendríamos que ser afligidos, del griego lupeo, que significa expresar severa angustia mental o emocional. Esta angustia viene a través de las pruebas, que en el original aquí las pruebas significa, esa palabra que ven ahí, un intento por describir la naturaleza o carácter de alguien. Y esto es la clave. Satanás tienta,
Satanás quiere matar nuestra fe, Satanás quiere destruir nuestra fe. Y el sufrimiento que produce Satanás en el cristiano es para destruir nuestra fe. Pero el sufrimiento que viene cuando somos probados es para esto, para descubrir el carácter o naturaleza de alguien. Es el Espíritu Santo entonces quien está comprometido con aumentar nuestra fe, con ayudarnos a llegar al cielo, por lo cual nos permite pasar por momentos difíciles donde nuestra fe sea probada. Esa prueba, como dijimos, es un intento por descubrir la naturaleza o carácter de alguien. Pero vamos a preguntarnos, ¿Dios tiene que probarnos para conocernos? Piénsalo un momento. No, para Él conocernos. ¿Dios tiene que probarnos para Él conocernos? ¿Sí o no? No, porque Dios es uno de los atributos de Dios. Es omnisciente, Él sabe todo. Él no necesita probarme para Él conocerme. Soy yo que necesito conocerlo a Él. Y además necesito conocerme a mí mismo. Saber hasta dónde llega mi fe. Y ese es el propósito de la prueba. Entender a dónde estoy realmente. Dios sabe cómo actuaremos. Es por eso que las pruebas son para que crezcamos. Para que veamos que no somos perfectos, que nos falta crecer, que nos falta obediencia, que nos falta dependencia de Dios. Entonces el Señor, como nos ama, como nos quiere en constante crecimiento según la imagen de Cristo, nos manda una pruebita, nos manda un escalón. Inclusive, y lo vemos en Job, le permite al mismo Satanás llegar hasta cierto punto. Le dice, de ahí tú no pasas. Pero mucho cuidado, hermanos, porque a veces confundimos cuando Dios está permitiendo una prueba con los ataques del maligno. Y quiero hacer aquí una salvedad. Si estamos viviendo en una vida de constante obediencia al Señor, en santidad, según su palabra, y viene una prueba, un sufrimiento, seguro que podemos descartar consecuencias del pecado, porque no es consecuencia de un pecado no confesado o no practicado. Pudiera ser un ataque del maligno o pudiera ser una prueba de Dios. Pero el punto es que a veces hay creyentes que están en una vida de pecado oculto, una práctica pecaminosa que no han superado, y viene la consecuencia del pecado y están reprendiendo al enemigo porque el enemigo es que está causando el sufrimiento. Pobre diablo, que le queremos achacar todo y a veces el problema, ¿sabe quién es? La carne. Soy yo, que no he entregado esa área de mi vida al Señor. Y para eso entonces Dios le permite a Satanás que nos ataque, para que nos arrepintamos. Es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, del que cristiano que persiste en pecar, que se entregue a Satanás. Lo han leído, ¿verdad? Que lo entreguen a Satanás para destrucción del cuerpo, pero para santificación del espíritu. Es decir, que Dios permite el juicio para que si tiene que morir se muera, pero que se salve. Para que en el medio del sufrimiento se arrepienta. Pero el punto es, hermanos, que no debemos llegar ahí. Debemos ser sensibles con el Señor y entender cuándo estoy pecando y por ende viene la consecuencia, y cuándo estoy viviendo en santidad y por ende Dios permite una prueba. Amén, ¿estamos? Versículo 7, lo repetimos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí se usa esa palabra, sometida a prueba, que significa autenticidad como resultado de una prueba. Para que nuestra fe crezca y nos acerque más a la eternidad, el Señor permite que pasemos por toda clase de situaciones que nos inquietan, que nos causan ansiedad, nos causan sufrimiento. Todo con el propósito de aumentar, de autenticar nuestra fe, de demostrar nuestra fe. Medita en esto un momento, vamos a pensar. Tenemos dos preguntas aquí. ¿Cómo confiarás en que Dios te puede proveer dinero de manera sobrenatural si no te permite pasar por una crisis económica?
¿cómo descubrirás que Jehová es Jireh si no te permite pasar por la crisis? No es que Él quiere sufrimiento. Y dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero todos los creyentes que estamos en el Señor sabemos que vienen momentos de escasez y que estamos haciendo todo bien, pero de repente, no sé, viene una escasez. Y no es que estemos siendo infieles en diezmos y ofrendas, pero que Dios permite que pase esa situación. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte que Él es tu proveedor, que tú no dependes de lo que hay en la cuenta de banco, ni del salario, ni de los números de la empresa, del estado de resultados, ni de la asignación del Estado. Dependes de Dios, dependes de tu proveedor, que es tu Padre, es mi Padre. Entonces, si esa área de nuestra vida no la hemos entregado, viene el Señor, vamos a darte un tiempo de desierto, para que te rindas a ti. Dejes de pensar que eres tú el que produce, que es por tu trabajo, que es por tu esfuerzo, que son por tus ventas, y que dependa de que tú no eres el que resuelve aquí, es el Señor, y que las matemáticas del cielo son ilógicas a la mente humana. Él es el único que puede multiplicar por 0 y dar un número positivo. Los que saben de números lo entienden. Solo Dios multiplica por 0 y da positivo. Humanamente eso no se puede. Entonces, tiene el Señor que ponernos en esta escuela de la prueba. Y la otra pregunta, ¿cómo experimentará la sanidad divina si Dios no permite la enfermedad? Pastor, usted que le gusta orar tanto por los enfermos, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, hay enfermedades que vienen no como consecuencia del pecado, ni consecuencia de malas decisiones de alimentación, sino como pruebas de Dios. Otro ejemplo, Job. Y el paralítico que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? O el ciego fue, acuérdenme, el ciego. ¿Quién fue que pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Jesús le dice, no fue que ni él pecó ni sus padres, como que él podía pecar antes de nacer, una pregunta rarísima. Fue que Dios lo permitió para mostrar, ¿verdad? Para manifestar su poder. A veces Dios nos permite pasar por el crisol de la enfermedad para demostrarnos que Él es sobrenatural, que Él es todopoderoso. Y la próxima diapositiva, por favor, vamos a ver esta frase. Dios no se alegra en nuestro sufrimiento, pero sí usa los momentos de sufrimiento para que nuestra fe en Jesucristo crezca más y más. En la próxima, por favor, hay un video que vamos a ver de 1 minuto. Antes de ponerlo, le voy a explicar. Es un carpintero, una persona que trabaja con la madera, que está trabajando la madera. Ya lo podemos empezar a reproducir. Esta persona elige un trozo de madera, un material, y él empieza desde que está bruta la madera, es decir, corta el tronco y empieza a trabajar con la madera. Y va pasando por diferentes procesos. Cuando se corta la madera, no vemos que ya está listo el mueble o el material, sino que tiene que ser procesado, tiene que ser pulido. Y en ese momento, ese proceso, usted se imagina la madera que le dijera al artesano, no me quite la corteza, esa capa de afuera de la piel de la madera, me gusta, me siento cómodo así, me duele. No, por supuesto que no. La madera sencillamente tiene que depender de lo que está haciendo el artesano y dejarse guiar. Si no lo podemos poner, que viene el video, tenemos una imagen luego del video que nos va a servir. Ojalá que se pueda ver. Pero el punto es el proceso. Cómo el artesano va trabajando la madera, luego de quitarle la cáscara, la pule, le da forma, la corta, al final le pasa lija, le pone un barniz. Todo eso para hacer un objeto precioso. Todo eso para hacer un objeto especial. Vamos a poner, cabina, por favor, la diapositiva que tiene la imagen exacto. Y pasamos de esto a esto.
Y si pueden tener el video, búsquenlo adicional por ahí, traten de tenerlo para que lo veamos. Pero pasamos de ser un pedazo de madera, una madera fea, sucia, que se ve que está pintada, a ser un vaso. Yo quería que ustedes lo pudieran ver, pero en el proceso, esa madera no se imaginaba que iba a terminar siendo ese, no sé, como una taza, un vaso, o un pilón, diríamos nosotros. Una copa. Sí, yo lo veo como un pilón de barajo, otros lo verían como una copa. Pero el punto es que la madera no se imaginaba que iba a terminar siendo una copa. Y así somos nosotros. Hoy estamos como esa madera en bruto. Hoy estamos como ese pedazo de materia prima que el Señor quiere moldearnos, quiere pulirnos, hacernos parecer a Cristo, para que seamos un vaso de honra, para que seamos un vaso útil al Señor. Pero en el proceso, para que lleguemos allá, tenemos que ser procesados. Amén. Debes tener claro que si vives en santidad y obediencia a Dios, y aún así pasas por momentos difíciles, claramente es porque Dios está permitiendo esas circunstancias con el propósito de aumentar tu fe. Entonces puedes quedarte tranquilo, porque el Señor tiene control de lo que está pasando. Ya apareció el video aquí, vamos a mirarlo, es un minuto. Ahí está el artesano trabajándolo, lo pone en el torno, en la base, no sé cómo se llama esa máquina, y empieza a ajustarlo para que no se floje. Y así empezamos nosotros. Miren cómo aquí empieza a quitar la piel externa de la madera. Y miren cómo usa esa herramienta, la parte más rugosa. Ay, Señor, no me pases por esta prueba. Ay, Dios mío, ¿por qué tú me estás pasando por esto? Ay, Dios mío, no me dejes esta forma. Señor, yo me sentía bien como estaba. Aquí le hace como un hueco, un boquete. Ay, Dios mío, ¿por qué tú me estás poniendo en esta posición tan difícil? Pero luego ya pasa a parecerse a una copa. Pero hay que lijarla, hay que pulirla, porque todavía está dura. Y luego se le pasan diferentes tipos de lija, una más fuerte, luego una más fina, y luego miren cómo quedó. Ese fue el trozo. Amén, un aplauso al Señor. Ahora sí. Podemos estar tranquilos porque el Señor sabe hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, la cantidad. Saber que Dios está en control produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tienes esta mentalidad, cuando venga la enfermedad, la crisis económica, no sufrirás ansiedad o angustia, pues dependes de la voluntad de Dios. Y aquí quiero que veamos tres formas en cómo responder al sufrimiento. Es decir, cómo responder al sufrimiento dependiendo del origen, dependiendo de la fuente, porque esto es importante. Consecuencia de mis pecados, de mi carne, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, ir a Jesús, confesar ese pecado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si es consecuencia de mi pecado, no se trata de reprender a Satanás. Ahí no es, se reprendo a Satanás, es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que me lleva a alcanzar la misericordia de Dios y a esa restauración de nuestra vida, ¿verdad? Pero también puede venir un ataque del maligno, de Satanás o del mundo. ¿Qué hay que hacer? Lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí no es arrepentimiento la solución, aquí es firmeza. Aquí hay que orar y reprender y ayunar y oración y echar fuera cualquier ataque del maligno. Pero en la tercera fuente de prueba, fuente de sufrimiento, que es la prueba de Dios, la respuesta es alegrarme y confiar en Él. Entonces aquí está el punto. Pastor, ¿cómo sé entonces cuando es de mi carne, cuando es de Dios que la permite o cuando es del mundo? Hay una hermosa palabra que la iglesia necesita siempre y se llama discernimiento. Repita conmigo, discernimiento.
Y ese discernimiento viene del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos lleva a entender, a evaluarnos, a darnos cuenta si fue mi carne, si fue el maligno o si fue el Padre que permitió la prueba. Y ese discernimiento del Espíritu me lleva a la palabra, y viene la palabra y me da ahí en el mismo medio y me confronta y me muestra mi pecado y me muestra mis errores, y me doy cuenta de que ciertamente debo cambiar. O me muestra de que aunque estoy en santidad, puede ser que Dios esté permitiendo la prueba. Amén. Entonces ese discernimiento es fundamental, y quiero ponerle otro ejemplo. He observado a algunos cristianos que aman a sus hermanos, mucho amor, mucho compañerismo, pero son infieles en sus diezmos y ofrendas. Y entonces le va mal económicamente. Y por más que se esfuerzan y trabajo, viven con problemas económicos. Anoche teníamos con los jóvenes hablando sobre ese tema, y 2 jóvenes testificaban eso, cómo les fue un tiempo de su vida muy mal económicamente, hasta que dijeron, me paro aquí y empiezo a ser fiel con mi diezmos y ofrenda. Y todo cambió. Pueden ver el culto de ayer, cualquier cosa. Entonces, esa persona que está en el momento económico difícil, que está siendo infiel a sus diezmos y ofrendas, empieza a reprender al enemigo, todo espíritu de escasez, a echar fuera a Satanás, pero todo sigue igual, como echar en saco roto. Y te esfuerzas y trabajas hasta que comienzas a ser fiel, sea lo que sea, ser fiel en tus diezmos y ofrendas, y experimentas lo que dice Malaquías 3 del 10 al 12. Entonces el Señor provee de manera sobrenatural. Pueden los números no dar, y como decíamos, vuelve ese número, ese 0 lo vuelve un número positivo. Aunque no tengas nada, Él suple, Él se la inventa, Él busca la manera de proveerte, no por tu esfuerzo, sino por tu fe, porque la fidelidad en los diezmos y ofrendas, en este caso, también es un acto de fe. Y aunque los números no cuadren, yo voy a ser fiel, porque Dios así lo dijo. Amén. A todos nosotros. Entonces, aunque Dios no quería el sufrimiento de ese creyente en lo económico, Dios usó sus errores. Dios usó la prueba y la permitió. ¿Para qué? Para que pasara esa etapa de fidelidad. Amén. Entonces, en este primer punto vimos que Dios permite las pruebas, Dios usa el sufrimiento para aumentar nuestra fe. Próxima diapositiva, veremos el segundo aspecto, que es que debemos responder al sufrimiento como lo hizo Jesús. Pero antes de pasar, les quiero contar un testimonio, cómo nosotros vivimos eso en mi familia, el hecho de que Dios usa el sufrimiento para aumentar nuestra fe. En 2011, más o menos, mi abuela materna, tenía en ese momento unos 62 años, sufrió un ACV. Fue muy fuerte, nunca había tenido padecimientos de ese tipo, pero todo el lado derecho de su cuerpo quedó inválida, no podía moverse de nada del lado derecho. Su habla también quedó muy afectada. Pero antes de que viéramos esos síntomas, ella estuvo 9 días en cuidados intensivos. 9 días, una señora de esa edad. Y fue al punto tal que los doctores nos dijeron, ya hicimos todo lo posible médicamente hablando, no podemos hacer nada más, lamentablemente prepárense para tener que despedirla de este mundo. Pero nuestra familia decidió a moverse en fe. Empezamos a orar, empezamos a interceder, empezamos a ayunar desde el inicio, pero cuando nos dieron esa palabra aún más, ¿verdad? Para clamar al Señor por un milagro que la salvara. Ella era una católica acérrima, vivía en el catolicismo, no había conocido al Señor de verdad, y orábamos por eso, para que no partiera sin Cristo. Después de esos 9 días en cuidado intensivo empezó a mejorar, salió, empezó a responder, nos dimos cuenta que efectivamente no podía moverse del lado derecho y su habla quedó afectada, solo podía decir como repetir una misma frase, así quedó. Pero ¿qué pasó? Producto de esa situación, 2 de mis tíos que estaban alejados del Señor,
que los conocieron de pronto en su juventud, pero estaban descarriados, se reconciliaron con Cristo. Y dijeron, no tenemos otra salida que no sea Cristo. Uno que vive fuera del país empezó a transformar su vida. Otro que estaba alejado del Señor, que vive acá en el interior, se entregó a Cristo, empezó a predicar, a aconsejar, a trabajar con familias. Su matrimonio estaba desbaratado, se había divorciado, pero empezó una nueva etapa de matrimonio. Ahora sí, un matrimonio como le agrada a Dios. Y varios de mis primos y de mis familiares vinieron al Señor o se reconciliaron. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que usar esa prueba para nuestra familia o mi familia extendida acercarla al Señor. Y lo más hermoso, mi abuela aceptó al Señor y es una de las cristianas más fieles porque la empezamos a llevar sí o sí al templo que queda cerquita de donde viven mis padres allá. Un aplauso al Señor. Y aunque fue un momento doloroso al principio y durante, cuando terminó la prueba, que miramos atrás, dijimos, wow, Señor, lo que tú hiciste, la salvaste, está con nosotros. Y yo llego a la casa a visitarla, ella vive en Samaná, y si tengo un botoncito suelto, me ve llegando a la puerta y de una vez me hace así. Me dice, mira, me señala y me toca. O sea que su mente, su cerebro está totalmente lúcido, a veces más que el mío. Y aunque tuvo que quedar en esa condición física, Dios la alcanzó con su misericordia. Es probable, hermano, que estés pasando por una prueba similar. Es probable que estés en una situación de salud. Has sido fiel, has sido íntegra, amas al Señor y aún así Dios está permitiendo la prueba. Lo que hay que hacer es confiar en el Señor. Entregarnos en sus manos, decirle, Señor, tal vez yo no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti. Tal vez esta situación de salud ha venido a mi vida, pero yo me entrego a ti, yo me suelto en tus manos. Y todos nosotros aquí estamos pasando por algún tipo de prueba, eso es seguro, sí o sí. Tal vez puede ser familiar, tal vez puede ser económica. En algo en tu relación de pareja, en tu ambiente de trabajo. Pero puedes tener por seguro que si vives en santidad, que si vives en obediencia al Señor, esa prueba será para bien. Esa prueba el Señor la usará para que tu fe crezca. Esa prueba el Señor la usará para glorificarse. Y les pasará como nos pasó a nosotros en nuestra familia, que miramos atrás y dijimos, Señor, gracias. Señor, gracias, porque aunque no lo entendía en el momento, veo ahora en retrospectiva y veo que tú has sido bueno. Amén. El segundo aspecto que miraremos es este. Debemos responder al sufrimiento como lo hizo Jesús. Primera de Pedro, ahora nos vamos al capítulo 3, los versículos 14 al 18. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17, aquí viene el difícil. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La primera respuesta o la primera actitud que debemos tener, como la de Jesús, él confió en el Padre, él confió en Dios, y es que nosotros debemos considerarnos afortunados de sufrir por Jesús. Voy a repetir eso. Considerarnos afortunados de sufrir por Jesús. Próxima imagen, por favor. Les comenté que habíamos hecho una investigación con varias preguntas y en la próxima hicimos la siguiente pregunta.
¿Piensas que eres capaz de actuar como Jesús en los momentos de sufrimiento? El 62% dijo que no. Y solo el 38% dijo que sí. ¿Piensas que eres capaz de actuar como Jesús en los momentos de sufrimiento? Cada uno tendrá su respuesta. Depende de nuestro nivel de fe. Depende de la etapa de fe en que estemos. Padecer por la justicia significa sufrir por hacer lo que es justo delante de Dios. En ese momento el creyente debe considerarse bienaventurado, del griego makarios. Eso es un privilegio de sufrir por el Señor. Te pregunto, ¿te ha tocado sufrir por Cristo alguna vez? Recuerdo cómo el pastor nos comenta que cuando empezó el evangelio allá en Higüey era un asunto fuerte. Le tiraban piedras a los cultos, ¿verdad, pastores? Le lanzaban cosas. Al pastor estuvo preso una vez, usted comenta, ¿verdad? Una vez, ¿por qué fue? En Atomayor. Estuvo preso una vez por no hacer algo del servicio militar, ¿verdad? Por no entrar a la iglesia católica a una misa. Por no ir a misa, dijo, bueno, si usted me va a meter preso, métame preso, pero yo no lo voy a hacer. Y luego Trujillo tuvo que cambiar esa norma, ¿verdad que sí? Por poco de la libertad religiosa. Ha sido rechazado por familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, solamente por seguir a Jesucristo. ¿Te ha tocado? A los jóvenes particularmente, ¿les han rechazado cuando defienden que Dios creó hombre y mujer o que no apoyas ideología LGBT y el abecedario en el ambiente de la universidad o el trabajo? ¿Les ha pasado, verdad? Está pasando y una noticia, va a seguir pasando, aún más, porque el mundo no soporta que nosotros digamos esas verdades. Sufrir por seguir a Cristo es un privilegio, es un honor, pues el Señor dijo que de ellos, de los que sufren, es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Para los primeros cristianos esto era todo un privilegio, un orgullo, tal como le pasó a los apóstoles al ser azotados en Hechos 5:41 al 42, próxima diapositiva. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la mentalidad de la iglesia. Si tengo que sufrir por Cristo, vengan a mí primero, comiencen conmigo. Era un orgullo, un privilegio. Hicimos otra pregunta en esta investigación, la próxima por favor. Si tuvieras que morir por seguir a Cristo, el 72% respondió sí, pero el 28% dijo o que no está seguro. Y gloria a Dios que tenemos tantos creyentes que piensan así. Pero ¿será verdad que si nos dicen, Pastor Abel, usted o niega a Cristo o muere de manera dolorosa? ¿Responderemos diciendo un sí? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a dar nuestra vida por Cristo? Y la pregunta sería entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a sufrir por seguir a Jesús? ¿Hasta el insulto? ¿Hasta la burla? Pero si tienen que tocar mi dinero por yo, o mi economía, mi estabilidad monetaria por yo seguir a Jesús, hasta ahí. O mi vida. Nosotros que vivimos en un país que no hay persecución al evangelio, por lo menos no todavía, que no tenemos esa presión, somos un país eminentemente de fe cristiana, no vivimos eso. Pero si usted conoce personas que están en países con persecución, bueno, ya conocemos muchos, Cuba, Nicaragua, cerquita aquí en nuestro continente, y otras partes, ni decir, en Oriente y en África. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Mientras que lo primero que debemos hacer
para imitar a Jesús es considerarme afortunado de sufrir por Él. Lo segundo, en la próxima diapositiva, que debemos hacer es poner a Dios como prioridad. En la siguiente. El versículo 15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar aquí no significa reconocer que Dios es santo. No es eso, porque ya Dios es santo. Santificar a Dios aquí significa ponerlo como lo más importante, como el centro de mi vida. Es lo mismo en el Padre Nuestro. Cuando dice santificado sea tu nombre, no es que yo reconozco, oh Dios, tú eres santo de palabras. No, es que lo más santo, que es Dios, que es santísimo, es lo más importante. Entonces, santificar a Dios, es decir, lo más valioso que tengo no es mi dinero, no es mi familia ni siquiera, no es lo que pueda lograr en este mundo, es la salvación, es Dios, es que un día yo voy a estar en la eternidad. Entonces, eso es santificar a Dios en nuestro corazón. Pero te hago una pregunta. ¿Ocupa a Jesús ese primer lugar en nuestra vida? ¿Es Jesús lo más importante de tu vida? Amén, gloria a Dios. Pero ¿será que para algunos todavía no? ¿Será que para algunos es más importante la comodidad, la estabilidad económica, la cuenta de banco, la casa? Cuando Jesús es lo más importante en nuestra vida, somos capaces de defender nuestra fe en Él, de luchar por Cristo y mantenernos firmes en medio de los ataques del maligno. Próxima imagen, por favor. Esta misma actitud la tuvo un cristiano muy prominente de la historia, que fue Policarpo, obispo de Esmirna. Él fue discípulo del apóstol Juan, el que escribió la epístola del Apocalipsis. Él vivió durante el siglo II y él, ante el martirio, ante el momento de que tenía que o negar a Jesús o morir, eran esas dos opciones. Y él dijo, ya era final de su vida, dijo: durante 86 años he sido su siervo de Cristo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Y para él fue un orgullo. Y hay un hermoso libro, una hermosa epístola que ustedes la pueden leer, se llama El martirio de Policarpo. Es una epístola antigua, yo se los recomiendo para que vean cómo era la mentalidad de los primeros cristianos respecto a esto. El versículo 17 nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando vivimos en santidad y obediencia a Cristo, ya sabemos que es posible que Dios permita enfermedad, crisis económica o padecimientos. Pero sería muy diferente estar padeciendo por nuestros pecados, estar padeciendo por nuestras malas decisiones. Ahora, si el Señor es que lo está permitiendo, Él tiene el control. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él proveerá, Él hará un milagro de sanidad. Solamente es cuestión de imitar a Jesús o considerarme afortunado por seguir a Jesús o por sufrir por Jesús. No solamente poner a Dios como prioridad, también en tercer lugar y último, es mirar a Cristo. Y hay una cita de Primera de Pedro ahora en el capítulo 2, 18 al 25 que vamos a mirar. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Para esto fuisteis llamados. ¿Dejándonos qué? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía. ¿Y nosotros? ¿Cómo respondemos cuando nos maldicen? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba
la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Dios confía en que actuemos como Jesús en los momentos de sufrimiento. El versículo 21 lo dice muy claro, ¿verdad? Para esto fuisteis llamados. El problema es que muchos creyentes piensan que el evangelio solo se trata de vivir de prosperidad en prosperidad y de bendición en bendición, y que nunca va a haber sufrimiento. Y es verdad que Dios prospera, es verdad que Dios bendice, pero Dios también nos permite pasar por momentos de prueba, como hemos visto. Y nosotros no predicamos a la gente que viene al Señor como nuevo creyente, o cuando evangelizamos, no hablamos de que ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer. Eso no es el evangelio. Y si usted predicaba el evangelio así, revísese. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y nos regala la vida eterna. Y por supuesto que Dios bendice, ya lo vimos, pero la prioridad es vivir para Él. Pero en este punto final, próxima diapositiva por favor, cuando pase por momentos difíciles, por seguir a Cristo, mira hacia la cruz. Mira el sacrificio de Jesús para salvarnos. Cuando te sientas tentado a insultar a otros, ¿cómo dice? Mira a Cristo. Cuando te maldigan, mira a Cristo. Cuando te sientas triste, mira a Cristo. Cuando te amenacen, mira a Cristo. Cuando la crisis económica venga, mira a Cristo. Cuando la enfermedad toque tu cuerpo, el de tus seres queridos, mira a Cristo. Quiero pedirle que nos pongamos de pie, ya vamos casi a concluir, y pedirle al pianista que nos acompañe un momento para